Queridos hermanos, buenos días en este lunes santo 6 de abril, en el que nos enfrentamos a esta semana importantísima para los cristianos, como es celebrar el triduo pascual, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy las lecturas nos plantean a dos siervos, por una parte el siervo del Señor del que habla Isaías y el siervo que es Jesucristo, que se antepone ya a las celebraciones de la Pascua. El texto dice: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pues bien, hoy nos podríamos poner delante a este siervo, porque San Juan después relaciona el siervo del que habla Isaías con el mismo Jesucristo. En nuestra vida, en nuestro mundo, la persona podríamos decir que se encuentra muchas veces ante una permanente disyuntiva, y es cómo posicionarse frente a la vida, que muchas veces podríamos decir no es diferente a cómo tenemos que situarnos de frente a nuestra propia vida. Porque en los momentos en que ahora vivimos, en que nos tenemos que poner delante a esta vida, como hacer un análisis de dónde venimos. Entonces, la respuesta que tenemos que buscar de manera personal, de manera interna, de manera sincera, es saber si nosotros estamos respondiendo a lo que somos, es decir, a lo que nuestra naturaleza esencial es, o por el contrario, incluso en estos momentos de crisis y de confinamiento, vivimos del personaje que hemos creado. No lo que somos, sino lo que creemos ser, o la máscara o el maquillaje que nos hemos puesto para vivir en nuestra sociedad, y que es lo que alimentamos en lugar de buscar lo esencial en mi naturaleza. De hecho, en la Cuaresma, cuando celebramos aquel ya casi lejano Miércoles Santo, nos decía que teníamos que estrenar un nuevo corazón, un nuevo espíritu. ¿Para qué? Para no morir, como dice el profeta Ezequiel, para vivir eternamente relacionando nuestra esencia, nuestro ser, con el ser por excelencia que nos ha dado la vida, que es Dios. Así pues, tenemos que pensar si estamos viviendo esencialmente o estamos mal viviendo, porque estamos alimentando un personaje que no nos conduce a dar respuestas a lo esencial de mi vida, que es la relación creatural. En nuestra sociedad, pues hemos sufrido desde que hemos sido pequeñitos, queramos o no queramos, cierto adoctrinamiento, ¿no? En cuanto a la familia, la escuela, la sociedad, la parroquia, y hemos ido transformándonos en lo que el personaje quiere, o lo que tiene que querer el personaje. Y entonces nos hemos instalado en ello. Y sin embargo, la parte esencial la hemos como desterrado. Este tiempo es propicio para buscar lo esencial de nosotros mismos. Y entonces Isaías nos invita ciertamente a mirar. Mirar a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Es un siervo ciertamente en el que hoy nadie quiere ser esto, porque todos abogamos por nuestra propia libertad. Pero es un siervo en el que Dios se complace, al que Dios le hace un encargo, en el que Dios se ve reflejado. Porque como dice el Salmo 26, nosotros, siervos del Dios creador, nos complacemos en él. Dice el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Nosotros somos esos siervos que no estamos ajenos a lo que quiere nuestro Señor, sino que vivimos, no egocéntricamente, sino proyectados en Dios nuestro Padre. Con lo cual, queridos hermanos, somos unos siervos atípicos, porque Isaías prosigue diciendo en su novedad: no gritará, no clamará, no voceará por las calles.
Es decir, es una actitud que nos hace hacer un viaje interior. No tenemos que ser unos vocingleros proclamando nuestra imagen profética, sino que tenemos que dejar de lado todo lo que entraña el continente, es decir, lo exterior que hemos fabricado para ir al contenido. Ahora los jóvenes llaman eso del postureo, al que fácilmente podemos caer en la tentación de manifestar algo que luego interiormente no lo podemos sostener. Ahora en esta crisis está aflorando mucha falta de espiritualidad, mucha fortaleza en el sostenimiento de lo que de verdad importa, de lo que de verdad es Dios, de lo que de verdad nos tiene que sostener. Y el personaje se nos cae. Sin embargo, lo que es la persona se tiene que ir recreando. La criatura, como decían los padres, se tiene que ir recreando en el Creador. Su espacio interior no tiene que ser ajeno a lo que está sucediendo. Y tenemos que dejar que saque, ¿no? Que saque todo lo santo que hay en nosotros, todo lo esencial. No vamos a celebrar el Tríodo Pascual a la manera que lo celebrábamos. Quizás sea bueno volver al interior para buscar lo esencial, no lo externo. Lo externo no es lo importante, lo es en su justa medida, pero no es lo externo, procesiones, trompetas, cornetas, manifestación de fe, porque posiblemente habíamos caído en una manifestación vacía de lo que tenía que haber en el interior, una vivencia interior. Entonces, queridos hermanos, nuestro personaje tiene que ir eliminándose para poder sacar lo esencial de la naturaleza divina que todos llevamos dentro. Entonces, este siervo es el que promueve el derecho, el que no vacila, el que no se quiebra, el que implanta ese derecho, porque Dios nos lo ha prometido, y es ese Dios quien realiza el encargo a través de nosotros, y nosotros como siervos tenemos que manifestar ese encargo que se nos ha hecho. ¿Y cuál es esto? Pues primero tenemos que abrir los ojos a los ciegos, a los cautivos sacarlos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Fiados solamente de lo que dice Isaías, que yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz, luz, luz de las naciones. Es la reafirmación del Señor sobre nosotros, queridos hermanos. Tenemos que ser siervos, agradecidos del Señor. Hoy vemos a tres siervos, Lázaro, María y Marta. Una sirve al Señor, Lázaro es el que le ha invitado a la cena y María le unge con perfume. Hay un texto precioso del Papa Benedicto XVI en una homilía que él hace, creo que es en el 5º aniversario, de la muerte de Juan Pablo II, ahora que acabamos de celebrar los 15 años de su muerte, en el que, citando este texto, dice, y quiero leer textualmente: el Evangelio de Betania nos conduce, como apunta el evangelista, a Lázaro, Marta y María, que ofrecen una cena al Maestro. Este banquete en casa de los tres amigos de Jesús se caracteriza por los presentimientos de una muerte inminente. 6 días antes de Pascua, dice el texto. La insinuación de Judas, el traidor, está ahí. La respuesta de Jesús, que recuerda uno de los piadosos actos de la sepultura, que se anticipa María en la alusión que hace de ungir, ¿no? Entonces está el propósito de eliminar a Lázaro, en el que se refleja la voluntad también de matar a Jesús. Con lo cual, en este relato evangélico, María toma 1 libra de perfume de nardo puro y lo vacía sobre los pies de Jesús, y dice que se los seca con los cabellos. Pues bien, el gesto de María, queridos hermanos, es una expresión de fe, de amor hacia el Señor. No es suficiente lavar los pies al Maestro con agua, sino que además los unge con una gran cantidad de perfume
precioso además y costoso, como dirá Judas, que habría valido para atender si se vendiera a los pobres. Es más, no unge la cabeza como era costumbre, sino que se humilla, se pone a los pies de Jesús. María ofrece a Jesús todo lo que tiene, todo. Cuanto más valor, más se le ofrece. Y lo hace con ese gesto de profunda devoción y de profunda humildad. ¿Por qué? Porque el amor, queridos hermanos, no calcula. El amor no mide, no repara en gastos, no pone barreras, sino que sabe donar con alegría. Busca el bien del otro, vence la mezquindad, la cicatería, los resentimientos, la cerrazón que el hombre lleva a veces en el corazón porque busca lo esencial, que es al Señor. El siervo se pone delante a su Señor. María se pone ciertamente a los pies de Jesús en esa actitud de humildad, de servicio, como hará también el propio Maestro en la última cena. Recordad lo que vamos a celebrar el Jueves Santo. Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, toma una toalla, se la ciñe y luego echa agua en la jofaina y se pone a lavar los pies a los discípulos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos también lo mismo. Queridos hermanos, en esta Semana Santa tenemos que profundizar en la esencia, y la esencia es que la regla de la comunidad de Jesús es el amor, que sabe servir hasta dar la vida. Y ese amor es ese perfume que se difunde. En el Evangelio dice hoy que toda la casa se llena del olor de ese perfume. Con lo cual el significado del gesto de María, que es respuesta al amor infinito de Dios, se expande entre todos los convidados. Todo gesto de caridad que hagamos, de devoción auténtica a Cristo, no se limita a un hecho personal. No se refiere solo a la relación entre yo, el individuo, y el Señor, el siervo y el Señor, sino que tiene que ir a todo el cuerpo de la Iglesia. Y esto tiene que ser contagioso, más que el virus. Tiene que ser contagioso el amor, la alegría, la luz, lo esencial, no lo anecdótico, no el postureo que decíamos antes, sino el amor que está dentro de nosotros y que se da como se da el amor de Dios. Queridos hermanos, que en este Lunes Santo seamos capaces de infundir amor, alegría, luz en nuestra vida, en nuestros hogares, y que seamos capaces de ir a lo esencial, a lo fundamental. Somos siervos elegidos por el Señor que tenemos que manifestar lo esencial, a Cristo. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.